Lo más importante es saber que aquí hay un camino. La vida es un camino y la fe también es un camino, en el que la vida cristiana va creciendo, va madurando, se va haciendo con el testimonio de otros, con la escucha de la palabra de Dios, con el seguimiento de la enseñanza de los pastores de la Iglesia, y que eso pueda ir realmente cambiando nuestra vida, haciendo una vida más razonable, más libre, más feliz, más clara. Porque si el cristianismo no fuese esto, una vida humana más gustosa, más alegre, más capaz de afrontar todas las dificultades, pues sería, bueno, como diría San Pablo, seríamos los más tontos de los hombres. Pero afortunadamente no lo somos, porque ciertamente la fe es esto, y espero intentar comunicarlo al hilo de la última encíclica, de la Lumen Fidei, esta encíclica tan peculiar, tan bonita y tan esencial, diría yo. Una encíclica sobre la fe. Hay que ver que en la historia de la Iglesia ha habido encíclicas para todos los gustos y sobre casi todos los temas. Sobre todo, no digo sobre todos, porque siempre habrá alguno nuevo, ya lo veréis, pero sobre casi todos. Y es curioso que no se hubiera producido nunca una encíclica sobre la fe tal cual. Es decir, todas las encíclicas hablan de la fe, todas, absolutamente todas. Pero una encíclica estrictamente sobre la fe, centrada, diríamos, sobre la fe desnuda y pura, pues no se había producido. Y es que es curioso, ¿no? Es curioso que hayan tenido que pasar 2013 años para que llegue este momento. Y eso indica mucho del momento que estamos viviendo. Por supuesto, esta encíclica se produce en el contexto del Año de la Fe, que convocó Benedicto XVI y que estamos a punto de culminar dentro de mes y pico. Y tiene que ver con el hecho de que la Iglesia cobra conciencia, yo creo que en todo el mundo, pero de una manera muy especial en los países del occidente de antigua tradición cristiana y también países muy secularizados, como es el nuestro, de que ya no podemos dar por descontada la fe. No podemos dar por descontada la fe para dedicarnos, o sea, como si fuese en cierto modo la fe, pues como las montañas o como la calle, que es algo que te encuentras cuando sales y nunca te preguntas si estará la calle. Sales y la calle está. A los cristianos de los países de antigua tradición, que hemos tenido la fortuna y la gracia, porque ciertamente lo es, como el nuestro, de tener una larguísima historia de vida cristiana, con sus luces y sus sombras, no vamos a entrar ahora en eso, pero podemos tener el riesgo de creer que la fe es eso, casi como un dato de la realidad que está ahí por defecto, que está ahí como las piedras y como las nubes, y que en todo caso nosotros lo que tendríamos que hacer es preocuparnos por sus aplicaciones, por su organización, por ser un poquito más coherentes con ella, por buscar estrategias más adecuadas para que alcance a más gente. Todas estas son cosas buenas, todas estas que estoy diciendo. Pero ya decía el Papa que convocó este año, o sea, Benedicto XVI, que sería una ingenuidad, cuando no algo peor, pensar que podemos seguir dando por descontada la fe. Ya no es una posesión tranquila, lo vemos todos, lo vemos en nuestros ambientes, lo vemos en nuestras familias, lo vemos en nuestros barrios, lo vemos en nuestras ciudades. No te quiero decir si nos asomamos a los medios de comunicación, que la fe ya no es algo que podamos decir, bueno, está ahí, estuvo ahí, nos viene del pasado, está y seguirá por los siglos de los siglos, amén. El Señor nos ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán y que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, pero no nos ha dicho que necesariamente aquí, por ejemplo, en España o en Valladolid, donde estamos, pues la fe vaya a ser siempre viva, ferviente y compartida por la inmensa mayoría de las personas. Eso no lo ha dicho el Señor. Dependerá de muchas circunstancias y dependerá sobre todo de nosotros, del sí que nosotros demos y de cómo lo vivamos. Entonces, esto, en primer lugar, me parece para explicar la importancia del tema que nos ocupa. Es el tema de los temas, es la raíz de todo lo demás. Sin esto no se entiende el resto de las cosas de la vida cristiana. Y en esta encíclica la primera cosa que llama la atención es el título, claro, que es mucho más... Hay encíclicas que, sabéis, la tradición hace que las encíclicas toman el nombre de las dos primeras palabras con las que comienza la encíclica. Pero a veces esas dos primeras palabras pues no te dicen mucho si no te metes más a fondo y no entras en el texto y sigues adelante. Aquí, sin embargo, lo dicen todo. Lumen Fidei. La luz de la fe. Y diréis, bueno,
¿Y qué tiene de particular eso? Pues en primer lugar yo diría que es todo un desafío al momento presente, a la cultura en la que nos movemos y a una historia de los últimos quizá 200 años, podríamos decir. Porque, por un lado, y así empieza la carta, la encíclica, es verdad que desde el inicio de los tiempos, de la primera generación de cristianos, siempre la fe ha estado vinculada a la imagen de la luz, y esto lo repetimos en la vigilia pascual, con el cirio y tal. Corremos el riesgo de que no sabemos ya muchas cosas, y como nos las sabemos, pues ya nos creemos que nos las sabemos. Ese es el problema. Es verdad que siempre ha estado vinculada, y en la experiencia de los primeros cristianos es muy evidente cuando uno la recorre, cuando uno la mira, que la fe estaba ligada de una manera muy vital y muy concreta al hecho del ver, del comprender, haberse liberado de las tinieblas que rodean la vida, la de ellos y la de nosotros, las tinieblas del no saber, pues para qué vivir, por qué sacrificarnos, cuál es el bien, cuál es el mal, si tiene sentido establecer una relación para toda la vida, qué hay después de la muerte, quién nos recompensa de nuestros fracasos. Estas preguntas que son muy elementales y que todo hombre de algún modo se las plantea y les tiene que dar algún tipo de respuesta. Bueno, pues el cristiano era muy consciente de que cuando abrazaba la fe, cuando la profesaba, en primer lugar a través del bautismo, y cuando profesaba el credo y entraba a formar parte de la comunidad cristiana y podía celebrar la Eucaristía junto con el resto de los hermanos, no era simplemente que realizaba unas prácticas de socialización diferentes a las de las otras personas que vivían en su misma ciudad, sino que se veía liberado de estas tinieblas y que la fe abría una perspectiva de conciencia, de libertad y de razón. A lo mejor no lo decía con estas palabras que lo estoy diciendo yo, pero sí que era esa su experiencia, ¿no? Y lo vemos cuando leemos las cartas de los grandes padres de la Iglesia, o cuando leemos las actas de los mártires, o cuando leemos la carta a Diogneto, por ejemplo, cualquier documento de la Iglesia antigua. Sí, eso es así, pero en los últimos 200 años, en la cultura europea, en la cultura del racionalismo, que ha nacido de la Ilustración, poco a poco, y de manera creciente, ha ido emergiendo la idea de que la fe, más bien que con la luz, estaba vinculado con lo oscuro, con lo esotérico, con lo misterioso en el sentido malo de la palabra, con lo raro, hasta, si me permitís que haga esta broma, con lo patológico. Y esto no estoy diciendo nada que haya que irse a Salamanca, que está aquí cerca, para estudiarlo. Esto basta con que encendáis la tele cualquier noche y veáis cualquiera de estas series costumbristas con las que nos obsequian las diversas televisiones, no 13, pero casi todas las demás, para comprenderlo. Generalmente el hombre o la mujer, o el joven o el anciano que tiene fe es el más raro, es el más tonto y es el más antipático. Porque la fe está asociada por un cierto tipo de cultura racionalista, pues a los meandros más oscuros de la vida, a esas telarañas donde no llega pues una razón científica capaz de explorar, de dar cuenta de las cosas y de darnos una vida, diríamos, saneada, tranquila y sin problemas. La fe ha acabado por ser asociada a la oscuridad, dice la encíclica, mientras que la luz, esa luz que los primeros cristianos tenían tan claro en su experiencia elemental, que estaba vinculado con el hecho de haberse encontrado a Jesucristo, esta luz se asocia fundamentalmente a la ciencia o a una especie de razón, podríamos decir, matemático-técnica, que es más bien una medida que se impone sobre la realidad y que nos permitiría pues, dar cuenta de todas las cosas sin necesidad de hacerse mayores preguntas. Claro, esta promesa de felicidad, de que la razón humana le hace al hombre, especialmente en el momento de la Ilustración, y que ha seguido haciéndola, tiene un pequeño problema, y es que no se ha cumplido. No se ha cumplido. Y esta razón científico-técnica, que es importante, porque la razón científico-técnica los cristianos la amamos. La razón científico-técnica es parte de lo humano y por lo tanto nosotros la abrazamos y la queremos y la estimamos. Yo soy ingeniero de caminos, como ya habéis oído, o sea que la razón científico-técnica es algo con lo que me resulta muy simpático. No tengo nada en contra, pero sí tengo mucho en contra de que esta razón se convierta en un absoluto y que esta razón se cierre a las grandes preguntas sobre el significado de la vida, sobre el amor, sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la muerte.
Estas grandes preguntas que la razón occidental, dijo Benedicto XVI en aquel memorable discurso en la Universidad de Ratisbona, se ha cerrado. Esas son preguntas que quedan para el ámbito de lo subjetivo, para el ámbito de lo misterioso, para ti en tu casa, para tus devociones personales y privadas. Allí pueden tener sentido, pero no son preguntas que se puedan plantear en el ámbito público, en el ámbito de la razón compartida, y a las cuales tenga sentido encontrar algún tipo de respuesta. Llegamos a la curiosa paradoja de que estamos en un mundo donde podemos calcular la parábola de un cohete para que llegue a Marte, pero en un mundo que nos dice, donde una ministra te dice que no sabe si lo que hay en el seno de una mujer es un ser humano. Y no estoy diciendo ningún chiste. Estoy diciendo algo que es así tal cual. El ser humano, bueno, no lo sé. Depende, eso es opinable. Podemos hacer la parábola que nos lleva a Marte, no podemos saber qué tipo de dignidad, qué tipo de valor tiene la criatura que está en el seno de una mujer. Es una amarga paradoja que nace de este tipo de razón reducida, de este tipo de razón recortada. Es muy curioso cómo esta encíclica, escrita, como decían algunas crónicas, a 4 manos, que no es ningún misterio porque el protagonista lo ha desvelado, ¿no? Escrita a pachas, podríamos decir, entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco, busca una interlocución muy curiosa, que es la interlocución de Nietzsche, uno de los grandes maestros, podríamos decir, de la sospecha. Un hombre que en un determinado momento viene a decir que en el fondo el cristianismo ha privado a la vida de la alegría, de la aventura, de la frescura, de la libertad, que lo ha encajonado, diríamos, en una serie de reglas, haciendo que la vida perdiera su brillo. Ahí cuenta, en la encíclica, hay un momento en el que cita una carta que Nietzsche dirige a su hermana, en la que le dice, bueno, si lo que quieres es tener una vida tranquila y sin problemas, tú cree. Pero si lo que quieres es realmente ser libre y buscar la verdad, entonces lo que tienes que hacer es desapegarte totalmente de esas creencias y buscar. Fijaos, esto significa que cristianismo y búsqueda humana quedan completamente escindidos, como si el cristianismo fuese algo que en el fondo es como un esquema que te viene impuesto por una cultura precedente, mientras que por el otro lado estaría la búsqueda de los grandes espacios, de la búsqueda de las grandes aventuras, la búsqueda de esto que decía Nietzsche, que puede parecernos, a lo mejor, no sé, a vosotros lo que os parecerá, a lo mejor os puede parecer muy grotesco, muy exagerado, pero en cierto modo es una imagen que perdura. Es una imagen que perdura entre nosotros, que perdura en la cultura de nuestro tiempo y que ha asociado, como decía antes, a la fe, con esta cierta oscuridad. Bueno, la fe, en el caso mejor, sería pues como el antídoto o la medicina para esos aspectos dolorosos de la vida a los que no encontramos respuesta, y entonces, bueno, que cada uno se dé la respuesta que quiera. Pero no sería un verdadero conocimiento, no sería una verdadera luz, no sería una verdadera inteligencia de las cosas. Sería ese aspecto subjetivo, que ya digo, puede desembocar incluso en lo patológico. Bueno, se trata de recuperar la luz de la fe. En la Lumen Fidei hay un momento, al principio del primer capítulo, que dice exactamente eso. Voy a buscarlo. Se trata ciertamente de volver a recobrar esta fe como luz. Porque también nosotros nos podemos haber contaminado, diríamos, de esta imagen, de este prejuicio que está en el ambiente en el que vivimos. También nosotros, sinceramente creyentes, por supuesto nosotros profesamos el credo sin ningún tipo de problema ni de dificultad, y sin embargo a lo mejor nosotros, a la hora de la verdad, a la hora de afrontar los problemas reales de la vida, los que nos muerden por la mañana cuando nos levantamos, los que nos hacen, los que nos desasosiegan, los que nos hacen perder el sueño, buscamos responder desde otras sabidurías, desde otros instrumentos. Y no estoy diciendo nada que no vea todos los días, y no estoy diciendo nada que no experimente yo mismo, en lugar de intentar afrontarlo desde la fe. El capítulo primero nos dice realmente, en primer lugar, cuál es el contenido de esta fe, y esta es una primera cuestión que es fundamental. ¿Qué es la fe? Porque podemos darla por supuesto, y a lo mejor resulta que tenemos una imagen completamente equívoca. La fe que nos describe la encíclica es, en primer lugar,
el reconocimiento de un hecho presente. No es una imaginación, no es una reflexión. Todos los grandes caminos religiosos y todas las grandes filosofías han reflexionado sobre estas preguntas que yo decía antes y se han dado una respuesta noble, más o menos inteligente, más o menos capaz de abrazar más o menos factores, pero ha sido una reflexión generada por la genialidad de algunos hombres. En el cristianismo no fue así. Los hombres primeros cristianos, ninguno fue un gran intelectual, ninguno fue un gran pensador, ninguno fue un filósofo. Y el gran libro en el que está recogido el testimonio original de nuestra fe, que son los evangelios, hombre, pues como libro de filosofía o de antropología o de ética, no podría seguramente pues disputarle el puesto a ninguno de los grandes libros de la sabiduría antigua, ¿sí? Porque los evangelios no son eso. Los evangelios son un testimonio, incluso en su modo de ser expresado podríamos decir que pobre, sencillo, modesto, de unos hechos que sucedieron. Y el cristianismo surge no porque haya un hombre que genera una doctrina novedosa sobre las cosas, como pudo hacer Sócrates, o como pudo hacer Aristóteles, o como hicieron otros sabios de la antigüedad en otras culturas, en China, etcétera, etcétera, sino porque sucedieron unos hechos. Y esos hechos son la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Este es el punto fundamental de nuestra fe. Y el contenido de nuestra fe es este. Este es el contenido de la fe. Por tanto, un hecho que nos precede. Al Papa Francisco le gusta mucho utilizar una palabra traída de su Río de la Plata, que aquí no existe, pero que ya hemos hecho nuestra, que es que Dios nos primerea. Dios nos primerea. Y nos primerea porque Él siempre va adelante. Porque a la fe siempre hay un hecho que va por delante. Nosotros no somos cristianos en vacío. La fe nunca sucede como algo que yo invento. Yo puedo, con mi razón, con mi deseo, con mi corazón, tener grandes preguntas, intentar encontrar mis respuestas, como todos los hombres han hecho toda la vida. El cristianismo no es nuevo por eso. Eso lo tenían todos los hombres. El cristianismo es nuevo porque entra en la historia un hombre que tiene la inaudita pretensión de identificarse con el misterio que ha hecho el cielo y la tierra. Y ese hombre se llamaba Jesús de Nazaret. Y ese hombre habló, predicó, vivió, murió y resucitó. Y hoy el Papa, en su catequesis de los miércoles, explicando, porque es lo que tocaba, porque está recorriendo el credo, explicaba por qué la Iglesia es apostólica y decía cómo nosotros, o sea, el nexo que tenemos con el Señor es un nexo de carne. Es un nexo de historia. Es el nexo que empieza con los apóstoles, que son testigos. No gente que reflexionaba, no filósofos, testigos de unos hechos que continuamente les desbordaban, unos hechos que continuamente les dejaban fuera del juego, pero que fueron ellos experimentando cómo correspondían, cómo este hecho, cómo este Jesús misterioso, que no podían abarcar, que hablaba con una autoridad que no era la de los escribas, correspondía a la espera de su humanidad, al deseo a estas cosas que yo decía antes, al deseo de ser felices, al deseo de encontrar un significado al sufrimiento, a poder vivir en pie aunque exista opresión e injusticia, a poder afrontar el misterio del dolor y el misterio de la muerte, en definitiva, y que este que tenían delante era uno que respondía como nadie a eso. Así empieza esa relación, así empieza esa mirada que va cambiándoles. Evidentemente, el hecho de la muerte y después de la resurrección sellará este conocimiento y hará que los apóstoles cambien completamente y se conviertan en testigos de este hecho. Y a través de una cadena humana, generación tras generación, testimonio tras testimonio, entregado casi como en esas carreras esas carreras de relevos en que cada corredor le da otro el testigo. El cristianismo es exactamente así. Es decir, es una inmensa carrera, es un inmenso río en el cual hombres y mujeres de cada tiempo y lugar pasan este testigo. Esto hace también que nunca sea mecánico. Esto hace también que la transmisión de la fe y su extensión en el tiempo y en el espacio nunca sea algo mecánico, sino que siempre sea algo que está como sometido al drama de la libertad de quien da ese testigo
con el sí de su propia vida, con su testimonio, con su anuncio, y el drama de quien se ve provocado por este testimonio y tiene que tomar postura para decir sí, para decir no o para decir tal vez. Es así. Por eso nunca hay nada mecánico en la fe cristiana. Por eso en el cristianismo cada nueva generación, cada nueva persona, cada nuevo hombre, cada nueva mujer, con él empieza la historia, podríamos decir. Porque lo mismo que tuvieron que decidir aquellos primeros 12 frente a Jesús, cada niño, cada hijo, cada nueva persona que entra en la vida de la Iglesia tiene que volverlo a decidir frente al hecho de su presencia hoy, 21 siglos después. El capítulo segundo de la encíclica para mí es el más denso y provocador, quizás también es el que tiene un punto de dificultad intelectual mayor, pero en fin, tampoco os asustéis por eso. Creo que la encíclica es perfectamente accesible para todos los que estáis aquí, con un mínimo de decisión de querer entrar en las cosas, claro. O sea, si queremos ir a una película de dibujos animados, pues entonces nos dedicamos a otra cosa, pero con un mínimo de deseo, de apertura y de esfuerzo, la encíclica es perfectamente accesible para cualquier cristiano medio y no necesitas ningún curso de teología especial, os lo digo completamente en serio. Pero sí es verdad que este capítulo segundo, que se refiere a la relación entre la fe y la verdad, o si preferís, entre fe y conocimiento, es quizás desde un punto de vista más, diríamos, del debate cultural, del debate con el pensamiento moderno, del debate con la sociedad en la que estamos, pues es el que tiene como más enjundia, como más articulación y un poquito más de dificultad. Aquí se afronta una cuestión que para mí es dramática, y se afronta la fractura que se inicia con la modernidad y de la que os hablaba anteriormente, que pretendió deshacer la conexión entre religión y verdad. O sea, la religión es una cosa que puede estar bien como un aspecto, podríamos decir, sentimental, piadoso, curativo incluso, pero no tiene nada que ver con la cuestión de la verdad. La cuestión de la verdad es el significado de las cosas. Y la religión sería otra cosa. Por cierto, es algo muy antiguo, porque las divinidades paganas, por ejemplo, de la antigua Roma, eran así. Igual que en Grecia. La religión y la verdad, o sea, de la verdad se ocupaban los filósofos, no los sacerdotes. Tanto en Grecia como en Roma y en las culturas de Mesopotamia, era así. La cuestión de la verdad importaba a efectos prácticos para los que hacían ciencia, los que hacían derecho y los que hacían filosofía. Y luego estaba la cuestión de lo que es inaccesible, de lo misterioso, que era para los sacerdotes. La escisión era total. Es curioso cómo la modernidad ha rescatado esta posición que con el cristianismo había sido superada. Esto es una cosa muy, muy interesante. Pero pensad por un momento, porque me parece importante considerar esta cuestión. ¿Qué sería un cristianismo sin afrontar la cuestión de la verdad? ¿Qué sería nuestra fe si no tuviera nada que ver con el problema de la verdad? No el problema de la verdad de los filósofos, el problema de la verdad de qué es mi vida, o sea, para qué vale, para qué sirve, cómo se vive, qué valor tiene mi hijo, qué valor tiene la criatura que está en el seno de esa madre, qué valor tiene un anciano que ya no produce, qué valor tiene uno que fracasa, por ejemplo, en una cultura del éxito que solo exalta a quien consigue sus metas. Esta es la cuestión de la verdad. Esta es la cuestión de la verdad. ¿Qué sería un cristianismo que renuncia a afrontar el problema de la verdad en las cosas cotidianas de la vida? Sería, sencilla y llanamente, un sentimentalismo religioso, adecuado pues para lamernos las heridas, cuando volvemos a nuestro, como el animal que vuelve después de haber buscado el sustento y vuelve a refugiarse en su guarida. Nosotros nos refugiamos en nuestra guarida y entonces, bueno, hay algunos, como decían, perdonad la broma, pero bueno, hay algunos que les da por peinar bombillas, decía un amigo mío cuando hablaba de la gente rara. Bueno, pues a ti te da por creer en Jesús y en los santos. A otros le da por peinar bombillas o por coleccionar sellos. Cada uno se cura y se lame las heridas como puede. ¿Os dais cuenta esto es tremendo? O sea, asumir esto es tremendo. Sería irrelevante en el fondo para la vida. Y si en otras épocas incluso el contexto cultural podía mantener una situación así, hoy ya no. De modo que el que en su propia vida, pienso en mis hijos, pienso en mis nietos, que no tardaré mucho en tenerlos si Dios quiere, acabo de casar una hija, pues si para ellos la fe no es también conocimiento de la realidad, si para ellos, conforme vayan afrontando el problema del amor, del afecto, del sufrimiento, del trabajo,
de la ciudad común. Si para ellos la fe no es esta inteligencia, no es esta apertura, capaz de dar una luz sobre estos problemas que evidentemente van a morder su humanidad, entonces la fe va a volar. O sea, va a ser como la hoja de un árbol de hoja caduca en otoño. Es decir, va a venir el primer ventarrón, que puede ser que se enamore de una chica, que puede ser que entre a trabajar, que puede ser que se implique en la vida social, que puede ser que se meta en los medios de comunicación. Me da igual cuál es el ventarrón, que la fe desaparece. Porque si la fe no se convierte en una experiencia real de conocimiento, de luz, de libertad, de razón, de conciencia de la realidad, entonces la fe se convierte en algo prescindible. Y en una cultura como la nuestra, encima es un hecho prescindible y poco cómodo. Porque a lo mejor hace un siglo podía tener una cierta comodidad social, no lo sé. Pero desde luego ahora mismo ninguna. Entonces la cuestión es ciertamente grave. Porque además, y desde un punto de vista misionero, si la fe no tiene nada que ver con esta cuestión de la verdad, de la que tal como lo estoy diciendo, no estoy hablando de debates de estos del patio de los gentiles que ponen ahí a un premio Nobel con a un matemático ateo con un cardenal. O sea, eso es una cosa muy interesante, está muy bien, pero yo ahora estoy hablando de una cosa mucho más elemental. Estoy hablando de levantarse por la mañana y de saber para qué vivimos. Estoy hablando del hastío, de la dificultad, de la angustia, del aburrimiento, de la falta de tensión, de la decadencia de las relaciones, de cómo se apaga el amor en el matrimonio, etc. Hablo de estas cositas que son las que al final tejen nuestra vida todos los días. Y si la fe no tiene nada que decir a eso, si la fe no alumbra eso, si la fe no es una conciencia más clara de qué significa eso y cómo vivirlo, uno abandona la fe, punto. Uno abandona la fe. Y más en una cultura como la nuestra, desde luego. Eso me parece evidente. Afortunadamente, no es así. Afortunadamente, el cristianismo es ciertamente esta luz. No es retórica ni es literatura. El cristianismo es ciertamente esta luz que permite entender mejor. Un amigo mío, más que un amigo, casi un padre, decía siempre, y esto no está en los evangelios, esto es un poco fantasía, pero al estilo de la que recomendaba San Ignacio de Loyola, cuando decía que había que jugar la imaginación en los ejercicios, ¿no? Que Juan y Andrés, cuando después de haberse encontrado con Jesús, después de haber tenido aquella tarde extraña en la que no sabemos qué se dijeron, porque el Evangelio de Juan solo nos dice que le siguieron por indicación del Bautista, les dijo, seguid a ese, y que estuvieron con él toda la tarde, pero no nos cuenta nada de lo que Jesús les dijo, ni si hizo allí grandes maravillas delante de ellos. Yo pienso que no, que simplemente estuvo con ellos y lo conocieron. Que cuando estos volvieron a sus casas y abrazaron a sus mujeres, en el supuesto que las tuvieran, de Pedro sabemos que la tenía, de los otros no nos dice nada, esto sigue siendo la fantasía creativa, lo hicieron con un abrazo completamente distinto, porque no podían dejar de tener en la mirada y en el corazón el encuentro que acababan de realizar con Jesús. Entonces, cuando abrazaron a su mujer, su modo de afrontar el afecto, su modo de afrontar a aquella persona con la que estaban, ya no estaba determinado solo por los defectos, por el cansancio, porque no me das lo que espero, porque ya te conozco demasiado bien, etcétera, etcétera, que es por lo que suele estar determinada la relación matrimonial a partir de determinado momento, sino estaba determinado por el encuentro que acababan de hacer, por una mirada sobre lo humano que iba hasta el fondo. Y al mirar a la mujer, miraban la maravilla conmovedora de un corazón que espera, que desea, que tiene una sed infinita, que tú no puedes saciar, que tu marido no puede saciar, que tu mujer no puede saciar la de tu marido, como Jesús le hizo ver, por ejemplo, a la samaritana en el pozo. Entonces, esto es inteligencia de la realidad. Esto es inteligencia de la realidad. Esto es capacidad de entender qué es la vida, pero ¿para qué es la vida? Esta es la cuestión. Si el cristianismo renuncia al problema de la verdad, si el cristianismo deja de ser, si la fe deja de ser un conocimiento de la realidad, un conocimiento de su significado último de la realidad, entonces termina por ser algo de lo que se puede prescindir. Hay un punto que afronta con mucha inteligencia la encíclica, dialogando con la cultura de nuestra época, y dice que es verdad que a nuestros contemporáneos hoy el tema de la verdad les resulta difícil,
Primero porque se ha canonizado el relativismo. Parece que verdad es igual a intolerancia, que verdad es igual a imposición, que verdad es igual a violencia. Y es cierto también, y lo reconoce galanamente la encíclica, que en la historia ha habido experiencias que pueden dar lugar a este equívoco. Claro, eso no es, el hecho de que se haya producido en ocasiones, se haya invocado la cuestión de la verdad para ejercer violencia, es algo trágico y muy negativo, pero no justifica que renunciemos a la verdad, porque sería absurdo, sería condenarse porque una cosa estuvo mal hecha. Y entonces, hablando de eso y hablando de esta sospecha que muchas veces nuestros contemporáneos tienen de que el cristianismo o la fe tiene una pretensión de intolerancia, de imposición, dice algo que voy a leeros, no estoy leyendo casi nada porque para eso estáis vosotros, para leerlo, pero aquí hay un par de frases que sí me gustaría leer tal cual, entrecomilladas. La verdad que propone la fe no se impone con la violencia, no aplasta a la persona, porque esta verdad es al mismo tiempo amor y nace del amor. Fijaos que esta es una cuestión esencial. La verdad del cristianismo, la verdad que anuncia y que es su contenido, la fe cristiana, no es un concepto, no es una fórmula, no es un aserto, es una persona. Es una persona. Por eso decía agudísimamente Benedicto XVI que nosotros, es cierto, no poseemos la verdad. Cuando os digan, que os lo dirán, es que os creéis poseedores de la verdad, podéis responder justamente que no, que estamos encantados de que no somos poseedores de la verdad. Nosotros no poseemos la verdad. Nosotros hemos encontrado una verdad que no podemos poseer, que no podemos agotar, que no podemos terminar de expresar en su totalidad, porque Dios siempre sigue siendo misterio, porque Jesús seguía siendo misterio, porque cada mañana volvían a encontrarle, aunque ya habían estado con él, y le habían visto hacer milagros, y le habían visto hablar en la sinagoga, y habían visto cómo curaba a uno, y habían visto cómo hablaba al otro, y volvían a estar con él a la mañana siguiente, y volvían a decir, ¿pero quién es este? ¿Pero quién es este? Porque Jesús no se deja atrapar, porque es más grande que nuestras categorías, porque Jesús es el Dios hecho hombre y por tanto no puede ser. Entonces nosotros no poseemos la verdad. En todo caso, Dios quiera que así sea, la verdad nos puede poseer a nosotros, si nos dejamos. Pero nosotros no poseemos la verdad. Nosotros cuando recitamos el credo no poseemos la verdad. Decimos humildemente aquella verdad que por gracia, por misericordia de Dios, hemos encontrado, nos ha cautivado, porque corresponde a la espera de nuestro corazón. Y sabemos que diciendo el credo podemos decir lo que esta verdad, este logos, esta razón creadora que además se ha manifestado como amor en la cruz, nos deja ver de su corazón, nos deja ver de sus entrañas. Pero nosotros nunca podremos terminar de decir todo. Por eso, gracias a Dios, como decía el gran beato John Henry Newman, el dogma es dinámico, es decir, los grandes padres de la Iglesia y los grandes concilios han llegado a cincelar, podríamos decir, en unas fórmulas precisas porque necesitamos entendernos con palabras, porque somos hombres de razón y necesitamos palabras para entender las cosas, han llegado a precisar hasta donde era posible lo que se puede entender del misterio porque Él nos lo ha dado a conocer revelándose. Pero esto no significa que no se pueda profundizar. Y de hecho seguimos profundizando, porque si no se habría acabado la teología, se habría acabado el magisterio y se habría acabado el testimonio, porque ya nos lo sabríamos todo y ya está todo escrito y ya no hay más que decir. Después de Santo Tomás podría uno pensar que después de la Suma Teológica pues ya se había acabado la teología. Pues hombre, a Dios gracias, aunque Santo Tomás era un gigante hasta el final de nuestros días, pues bueno, se ha hecho mucha y buena teología y se tendrá que seguir haciendo teología en el siglo XXII, si antes no estalla la bomba atómica y no llega la parusía. Se tendrá que seguir haciendo teología en el siglo XXII porque habrá problemas nuevos, circunstancias nuevas, en las cuales los creyentes, los cristianos, tendrán que volver a hacer experiencia de la fe, tendrán que volver a decirla frente a esas circunstancias, frente a las preguntas de la gente, y etcétera, etcétera. Esto es algo absolutamente precioso, porque como explicaba también el Papa, justo al renunciar, la Iglesia no es un mineral. Nunca está acabada, es como un árbol viviente. Y como todos los árboles, pues tiene ramas que se secan, entran en crisis, hay que podarlas, le sale un brote nuevo, el brote parece que va bien y luego resulta que no, luego sale otro, se pone frondosa por un continente, se pone sequita por otro y sigue viviendo.
porque es un árbol, está vivo, es un ser vivo. Y en ese sentido también la razón creyente, y a esto dedica también la encíclica párrafos muy hermosos, hace este esfuerzo de pensar la fe partiendo de lo que Él nos da, partiendo también, por ejemplo, de la experiencia de los santos, que es primordial para la teología, porque los santos hacen la experiencia, luego alguien le tiene que poner formular, ¿verdad? Pero quien hace la experiencia es quien vive la santidad. El teólogo ya le vale si intenta vivir la santidad. Si no vive la santidad, pues hace cosas, no sé cómo llamarlo, hace cosas extrañas, hace divagaciones mentales. Vamos a seguir adelante, capítulo 3, o que si no, llegaremos a la hora y no habremos acabado. Es precioso ver cómo se despliega en este texto la fe. Fijaos que esto a mí me parece maravilloso. La fe como un oír, un ver y un tocar. Fijaos que es que son tres cosas que hablan de la carne. Hablan de la carne, porque el cristianismo es la religión de la carne. Es la única religión de la carne. Todas las demás han separado la carne del espíritu, todas, absolutamente todas. Con perdón, solo hay una que no, la fe de Israel. Esto es cierto, la fe de Israel no. Y de ese tronco nacemos. Pero quitando la fe de Israel y el cristianismo que nace en ese tronco, todas las religiones, dicho sea con el mayor respeto, han separado la carne del espíritu. Y la única religión que no lo ha hecho ha sido esta historia misteriosa que empieza con la alianza de Dios con su pueblo y que culmina de manera absolutamente inesperada e inusitada en un Señor de carne y hueso. Esto a mí es una cosa que me parece verdaderamente preciosa, porque es una indicación muy bonita de cómo todo pasa a través de este ver, tocar y oír. Fíjate, en primer lugar, empieza por el oír, porque la fe es razón, y por tanto tiene que ser oída en el sentido no tanto del sonido físico, sino en el sentido de algo que es comprensible. Comprensible. Ya cuando Moisés habla con Dios, Moisés recibe una palabra que es comprensible. Eso, un momento, con esto no quiero decir que es que Moisés entendiera todo lo que le decía Dios, no entendía casi nada, y además lo entendía mal, frecuentemente, y además lo que entendía le cabreaba y le asustaba. Esto hasta nuestros días suele seguir pasando, es así. Pero Moisés recibió una palabra cuando va a la zarza y Dios le habla, que es comprensible, porque Dios es logos, es razón, y por eso yo, que soy razón, puedo tener un contacto con Dios, más allá de cuestiones... O sea, es una palabra que me habla, que me envía. Abraham, sal de tu tierra. Abraham, ven conmigo. Abraham, no te gires y mires a la espalda. Abraham, decide por esto. Abraham, conquista esa ciudad. Así, cosas muy concretitas, muy concretitas. Y Moisés, libera a mi pueblo. Moisés, no sé qué. Moisés, estos están construyendo un becerro. Ahora, dale a la peña y tal. Jesús también es palabra. La palabra. Nosotros no somos, el cristianismo no es una religión del libro, en el sentido de que tengamos un libro muerto, el Evangelio es el testimonio puesto por escrito, sancionado por la autoridad de la Iglesia, de los apóstoles, que la Iglesia conserva vivo. Por eso el Evangelio se proclama dentro de la liturgia y se hace vivo en la escucha y en la acogida de cada uno de nosotros, si es que queremos. El Evangelio no es simplemente palabra, es palabra que testifica la otra palabra que es la de Jesús. Por tanto, una escucha. Y en la transmisión de la fe, si no hay escucha, si no hay palabra que diga, eso es la catequesis, pero eso es la homilía, pero eso también es la celebración litúrgica. Palabra. Hay que escuchar. La fe entra por el oído. Sí, es así. Pero también dice que es un mirar, porque esa palabra tiene un rostro, y esto es algo que, por ejemplo, Israel no vio. O sea, esa fue la novedad escandalosa de Jesús, porque Israel entendía lo de la palabra que acabo de decir, pero es que esta palabra cobró un rostro de hombre, que era Jesús. Y desde entonces, perdonadme, esta dinámica sigue presente, porque la fe solamente se comprende cuando la ves en personas, no es un concepto. Yo entiendo el cristianismo cuando veo cristianos, como les pasaba en el Imperio Romano a aquellos que decían, caray, ¿estos qué tienen? Que viven como nosotros, se visten como nosotros, tal, pero tienen otra cosa. Es la carta a Diogneto, pero tienen otra cosa diferente. Y eso la gente lo veía.
Y eso se ve. Entonces, hay que oír, hay que ver, pero todavía dice otra cosa más impresionante, y es que hay que tocar. Es hasta tal punto es la religión de la carne que el Señor ha querido que el misterio nos toque incluso físicamente, y los sacramentos son eso. Los sacramentos son el modo a través de la cual el misterio de la gracia, que es la gracia, o sea, no voy a haceros aquí el tratado de gracia, es el obrar de Dios, es la gratuidad de Dios, es su amor, su misericordia, se da a través de un gesto material, a través de un gesto concreto, que tiene que suceder en un lugar, que lo hace un cura que a lo mejor es un desastre, o no, pero en fin, pero da igual, para la validez del sacramento da lo mismo, es preferible que no sea desastre, claro. Siempre es preferible que haya una coherencia entre el testigo y lo que anuncia, evidentemente, pero aunque el testigo sea un desastre, si lo que anuncia es verdadero, es verdadero. Esto es así. Entonces, ver, oír y tocar, que esta fe se vive en un pueblo, se vive en una compañía de amigos, que es la iglesia, se vive, porque este tocar de los sacramentos es también el tocar de la amistad, es el tocar del testimonio, es el tocar de la caridad que cura. Decía el Papa Francisco en esa entrevista en la Civiltà Católica, con una frase que ha generado su polémica, ha generado algunas polémicas, varias frases. Esta, en la que decía que la iglesia es como un hospital de campaña. Yo la verdad es que no entiendo muy bien, en este caso, de dónde viene la polémica, porque a mí me parece una imagen preciosa. Porque cuando lees el Evangelio, incluso hay momentos en que realmente Jesús lo dice así. O sea, salían a los pueblos y a las calles y la gente sacaba a los enfermos, a los locos, pero es que también salían los recaudadores de impuestos, las prostitutas, es decir, lo más granado de la sociedad, los sacaban allí para que Jesús los tocara. Para que Jesús los tocara con su palabra y les tocara. O sea, les impusiera las manos. Impresionante lo de la mujer que va buscando tocar a Jesús y que Jesús incluso le arranca sin que Jesús lo quiera esta gracia, ¿no? Porque Jesús se vuelve y dice, ha salido fuerza de mí, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y la mujer está como asustada, la pobre, Dios mío, la que he hecho, que lo he tocado. Y Jesús dice, mujer, qué grande es tu fe. Porque esta mujer no le pidió una reflexión, no le pidió una fórmula, como nosotros pedimos muchas veces a Dios, una fórmula. Solo le tocó. Y la vida de la Iglesia es dejarnos tocar por su presencia a través de los santos. Y los santos, como ya sabéis, no hace falta que os lo insista, pero en fin, dejadme que lo diga una sola vez, no son solo los que se canonizan, sino los santos son todos aquellos cuya vida está determinada por la fe. Una ciudad fiable, o sea, es una cosa increíble, porque nosotros vivimos en la desconfianza total. O sea, la ciudad moderna es la ciudad de la desconfianza, es la ciudad donde tienes muchos motivos para temer, donde te tienes que proteger, donde no tienes muy claro que el otro sea un bien. Jean-Paul Sartre, uno de los grandes maestros, malos maestros, habría que decir, con perdón, malos maestros de nuestra época, decía que el infierno son los otros. Tajante, sencillo, claro, luminoso. Este señor ha forjado mentalidades de jóvenes, de intelectuales, de políticos, y no me extraña, así se ve. El infierno son los otros. Lo que pasa es que luego estos son políticamente correctos y no dicen lo que Sartre en su genialidad decía. Es decir, una desconfianza radical. El otro es un competidor. Leñe, el otro es un tío que me pone obstáculos. Porque mi ideal es yo ser dueño absoluto de la realidad. ¿Daos cuenta? Fijaos. Este es el culmen, diríamos, de toda una decadencia de lo que era la imagen cristiana del mundo. Pero a lo que voy. La fe permite construir una ciudad fiable. La fe permite establecer esta confianza en que el hombre, aunque está lleno de errores, lleno de debilidades, lleno de traiciones, en el fondo, está bien hecho. Es una cosa muy brutal. Está bien hecho. Dios cree en el hombre. Otra cosa es que el hombre crea en Dios. Dios ha creído en el hombre, su criatura. Porque Él sabe lo que ha puesto en su corazón. Él sabe que ha puesto en el corazón del hombre esta exigencia de verdad, de justicia, de belleza, de eternidad. Lo que pasa es que el hombre después la puede camuflar, la puede contaminar, la puede esconder, puede hacerse el distraído o puede traicionar. Sí, eso es posible, pero Dios sabe que el corazón del hombre está bien hecho. Y que en última instancia, incluso en el último suspirito, ese corazón puede responderle. Como pasó con el ladrón, con el buen ladrón en la cruz, que había sido el desastre toda la vida. Pero en el último suspiro, Jesús dice al ladrón lo que no dice a nadie en todo el Evangelio. No sé si os habéis dado cuenta.
porque ni siquiera a los amigos mayores que tenía, a sus discípulos les dice, hombre, a los discípulos les dice, me voy a prepararos un sitio y allí nos encontraremos, eso sí se lo dice, pero no les dice que esta tarde, no precisa el tiempo, y al único al que le precisa el tiempo y le da cita, y no como en los hospitales, sino le da cita, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. El único era un asesino. Un asesino. ¿Qué diríamos nosotros de eso? Bueno, este es el hospital de campaña, este es el hospital de campaña del que habla el Papa Francisco, es que es así, es que es así. Bueno, pues esta fe que genera tejido comunitario, que da una mirada sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre el que es débil, permite construir una ciudad fiable, una ciudad para el hombre. Vamos a ver, no se trata de hacer aquí imágenes rosas. Se construye lo que se puede. Cuando siempre pienso, es una imagen muy bonita para explicar este capítulo 4 de la encíclica, y es la imagen de los monjes en el medievo. Decía también el beato Newman que hubo una época terrible cuando cae el Imperio Romano, cuando los bárbaros asolan Europa y cae la cultura y caen las instituciones y todo, y no se podía salir a los caminos porque te asaltaban los bandidos, y la gente dejó de aprender a leer, y la gente dejó de leer, y la gente dejó de cultivar los campos. O sea, era una vida salvaje, podríamos decir, porque, bueno, de barbarie. Y entonces los monjes que al fin de cuentas son los creadores de la Europa que, bueno, iba a decir que conocemos, la verdad es que la que conocemos se ha estropeado un poco, pero fueron los creadores de Europa, de la Europa de la que podemos sentirnos orgullosos, que yo como europeo me siento orgulloso, empezaron a transformar con su trabajo la ciénaga y el pantano en ciudad, en hospital, en escuela. Entonces, ellos, construyendo sus comunidades a lo largo y ancho de Europa, no hacían nada especial, o sea, no tenían un plan. A diferencia de la Unión Europea, que siempre tiene planes, ellos no tenían un plan. Ellos simplemente vivían la fe en comunidad. Entonces, rezaban y trabajaban. Ya sabéis, horas labora. Entonces, rezaban y trabajaban poniéndose juntos. Y en función de eso construían las paredes del monasterio, y luego en función de eso, porque entendían el valor de la vida, surgen lo que podríamos llamar el embrión de lo que luego han sido los hospitales, las hospederías, las escuelas monásticas. Se va construyendo la ciudad, muchas ciudades europeas se ve, ¿no?, cómo incluso se empieza a construir alrededor del monasterio, como casi pegados a los muros del monasterio. Y el monasterio a veces se convierte incluso en el muro de contención de las acometidas de los bandidos, de los bárbaros, y allí los monjes vuelven a cultivar la tierra, vuelven a arar los campos, y la gente vuelve a aprender algo que habían perdido de sus padres, que es que hay que sembrar, que hay que cuidar la tierra, que en invierno hay que hacer no sé qué. Yo no soy agricultor, pero en fin, es así. Y entonces yo pienso, hoy en nuestra ciudad secularizada, las comunidades cristianas, nosotros, de una manera diferente, porque no se repite nunca la historia, estamos llamados a reconstruir de este modo. Es decir, viviendo una fe que no sea reducida, una fe que abraza la totalidad de lo humano, a través del ejercicio de la caridad y de la creatividad de esta caridad, que a lo largo de la historia se ha visto y se sigue viendo, se va transformando el barrio en un lugar diferente, Podría poner 1000 ejemplos, pero es un poco tarde y no lo voy a poner. Simplemente digo que podemos ver esto en un contraluz completamente al revés. ¿Qué sucede cuando la fe es expulsada del ámbito de la ciudad común? Cuando la fe, de una manera violenta, es proscrita del ámbito de la ciudad común y solo se permite, en todo caso, en el ámbito privado, en tu casa, en tu iglesia. Dice la encíclica que entonces falta el criterio para distinguir lo que hace preciosa y única la vida del hombre. Claro, por eso no se sabe si lo que hay en el seno de la mujer es vida humana u otra cosa que molesta y que se puede eliminar. Entonces el hombre pierde su puesto en el universo. Ya no está cómodo, ya no sabe por qué sale el sol y por qué se quita. Se pierde en la naturaleza, que es una cosa muy típica de la cultura de nuestros días, una especie de inmanentismo panteísta, que criticaba el otro día el Papa en Asís, cuando dijo que la paz de Francisco no era ni un sentimentalismo, ni un panteísmo inmanentista. Por tanto, termino ya, como termina la encíclica, volviendo a las primeras páginas.
En el año 1865, y la fecha es importante para ver un poco el arco, ¿no?, en el que nos estamos moviendo, el joven Nietzsche, brillante como pocos, acerado, agudo, destructor, invitaba a su hermana Elizabeth a emprender nuevos caminos abandonando la rémora de la vieja fe, recibida de anteriores generaciones. No sé si os suena, pero a muchos de nuestros jóvenes les podrían estar diciendo lo mismo de muchas maneras hoy. Así, esta hermana suya podría gozar de la vida como búsqueda libre y apasionante aventura. Y una cosa curiosa que yo me digo, este combativo filósofo nunca se imaginó que 150 años después, un papa, 150 años después, iba a utilizarle a él en su encíclica para explicar lo que es la fe. Supongo que Nietzsche se reiría si lo pudiera ver. Supongo que lo ve. Su intuición de que la vida es una aventura en que cada uno debe buscar la verdad, reconocerla libremente y abrazarla, no era errada. Yo simpatizo con este Nietzsche, que le recomienda a su hermana indagar, vivir, lanzarse, descubrir la verdad de la vida. Se equivocó, sin embargo, de enemigo. Pensó que el enemigo de ese recorrido y de ese camino era el cristianismo. Y trazó un camino, él, que solo podía convertirse en una especie de dramático tío vivo, que es el camino de estos maestros de la modernidad de los que he hablado antes. Por el contrario, yo os invito, y con ello cierro, citando también un bello verso de Dante que utiliza la encíclica, cuando Dante describe la fe como una chispa que centellea cual estrella en el cielo. Para hacer ese camino, esa peregrinación que Nietzsche recomendaba a su hermana y que es la que todos nuestros hijos tienen que hacer para afrontar la vida, qué necesaria es esta luz que no se apaga, esta luz presente que es don porque no se conquista, sino que es un regalo, para poder realmente concluir esa peregrinación. Porque si no, la peregrinación no se concluye, siempre se queda corta, hastiada en la violencia, en el aburrimiento, en la desesperación. El cristianismo ha entrado en el mundo justamente para que la vida no sea eso, sino para que se cumpla el designio de amor con el que ha sido creada. Muchas gracias.